En 1888 se crea el Instituto Médico Nacional con la intención de rescatar la riqueza de la herbolaria mexicana y hacer estudios terapéuticos sobre la misma y aplicarla al cuadro medicamentoso de los mexicanos. Hacia 1900 este museo se convierte en instituto y 5 años después se erige a Instituto Patológico Nacional. De este mismo se derivará el Instituto Bacteriológico, con lo cual, digamos, se cierra el círculo de la investigación científica durante el Porfiriato, proveyendo la posibilidad, por un lado, de hacer investigación básica y por otro también de elaborar una serie de medidas preventivas como sueros y vacunas para combatir las principales enfermedades de la época. El doctor Eduardo Lisiaga trajo de los laboratorios del Instituto Pasteur en 1888 el cerebro de un conejo inoculado con el virus de la rabia. Posteriormente, el mismo Lisiaga funda el Instituto Antirrábico. En el mismo año de 1888, en San Luis Potosí, el doctor Miguel Otero, en un laboratorio improvisado y con sus propios recursos, elabora una vacuna antirrábica a partir de virus obtenidos de perros callejeros rabiosos, la que aplicó eficazmente en 1889. En 1891, Porfirio Díaz promulga el Código Sanitario, primero en su género en América. Las leyes en él contenidas debían ir acompañadas de una educación individual para la salud. Solo así podrían disminuir la mortalidad de las enfermedades propiciadas por la insalubridad, la alimentación inadecuada, los excesos de comida y bebidas alcohólicas, la falta de ejercicio físico, del desaseo, entre otras más. El Código Sanitario confería atribuciones al Consejo Superior de Salubridad para actuar en todo el territorio nacional, con especial atención en los lugares de entrada de personas y mercancías, por ser puertas de ingreso para las enfermedades infecciosas. El Porfiriato logra avances muy fuertes en esta materia porque a través de una figura señera de la medicina mexicana, que es el doctor Eduardo Lisiaga, a través de su actividad como presidente del Consejo Superior de Salubridad, va a lograr medidas en términos de ley muy importantes. Fundamentalmente lo que va a ser la creación y promulgación a través de, evidentemente, la sanción de la Cámara de Diputados del Código Sanitario que va a regir en la República Mexicana. Esta medida es muy importante porque va a permitir federalizar en términos correctos las actividades del Estado en materia de salud. El problema es que conforme va a ir deviniendo el final del siglo XIX, esto va a tener diferentes problemas en su ejecución estatal. Eso en lo que atañe a la parte reglamentaria. En lo que atañe a las instituciones hospitalarias, existen una gran cantidad que permiten hablar de que si hay una integración de este elemento que sería, digamos, como un sistema de salud, ¿no? Está en la Ciudad de México como epifoco de la medicina decimonónica el Hospital de San Andrés, donde están trabajando profesores muy importantes y muy distinguidos haciendo medicina. Y en ese sentido, el Hospital de San Andrés recibe y capta todo lo que serían a los habitantes de la Ciudad de México para ofrecerles servicios en la medida de lo posible en esta institución. La fundación de la red de hospitales. Durante los primeros lustros del Porfiriato, las instituciones públicas de atención médica, administradas por la beneficencia pública, habían sido rebasadas por las necesidades de la población. En la Ciudad de México, así como en ciudades importantes del interior, había hospitales instalados en viejos edificios coloniales y atendidos por órdenes religiosas como el Hospital Juárez, Morelos, San Andrés, Maternidad e Infancia y San Hipólito. La creciente demanda de atención acarreó problemas de espacio, de higiene y limitaciones en la atención a los enfermos. Conscientes de esta problemática, tanto los médicos como la opinión pública urgieron a las autoridades para que edificaran nuevos hospitales y arreglaran los existentes. En esta época se consolida el hospital secular, después de un largo proceso iniciado con las ideas liberales. Las instituciones que tiempo antes pertenecieron a órdenes religiosas se convierten en hospitales civiles,
constituyendo una verdadera red de hospitales que se pueden observar en las principales ciudades de la República. Como respuesta al reclamo para mejorar la atención médica, surgió el gran proyecto hospitalario del Porfiriato, que se concreta casi al término de este con la construcción de 2 hospitales modelo: el Hospital General de México y el Manicomio General de la Castañeda. El Hospital General de México y el Manicomio de la Castañeda. En 1896 se inicia la construcción del Hospital General, siguiendo el proyecto elaborado por el doctor Eduardo Lisiaga y el ingeniero Roberto Gallot. El doctor Eduardo Lisiaga, quien recordemos estuvo al frente del Consejo Superior de Salubridad, influyó sustancialmente en las mejoras que se emprendieron en los hospitales más importantes de la ciudad y en la edificación de los nuevos nosocomios en donde se requería, en particular el nuevo Hospital General en la Ciudad de México. Se inaugura en febrero de 1905 y significa en la historia de la medicina mexicana el cambio de los viejos hospitales que habitualmente estaban acomodados en viejos conventos, etcétera, a la estructura de los nuevos hospitales, como son los que visitó su promotor y su creador, don Eduardo Lisiaga, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista hospitalario de los edificios, esto marca la iniciación de una nueva manera, de la manera adecuada de construir un hospital. Entonces, en pabellones separados por jardines, etcétera, etcétera. Viene a precisar nada más o afinar lo que ya se había hecho desde el siglo anterior en el Hospital de San Andrés. El Hospital General de San Andrés realmente debe considerarse como el primer hospital en México donde se hace una atención científica, donde se enseña la medicina con las nuevas pautas y la cirugía también y la investigación. En 1905, el Hospital General abre sus puertas al público y dejan de funcionar algunos de los viejos hospitales, entre ellos el de Maternidad e Infancia, el Morelos y el de San Andrés, cuyos enfermos pasaron a ocupar las primeras camas de la nueva institución hospitalaria. Su primer director fue el doctor Fernando López y Sánchez Román, médico reconocido en su tiempo y yerno del ministro de Fomento, Manuel González de Cosío, quien antes ocupara la dirección del Hospital Militar de Instrucción. A 5 años de haber iniciado actividades el Hospital General, el 1 de septiembre de 1910, se inaugura el Manicomio General de la Castañeda durante las fiestas del centenario. En los años 60 del siglo pasado, fue demolido durante la conocida Operación Castañeda, en la que se trasladaron casi 3.000 internos a diferentes hospitales psiquiátricos. La Fundación de Instituciones de Investigación. A lo largo del régimen de Porfirio Díaz, destacan importantes acciones encaminadas a la construcción de una medicina nacional. A fines del siglo XIX tiene lugar la fundación de 2 instituciones que serán fundamentales dentro de la investigación científica médica en esta época. Una de ellas es el Instituto Médico Nacional, que se funda en 1888 por la promoción del general Carlos Pacheco, ministro de Fomento en aquella época, con la intención de rescatar la riqueza de nuestra herbolaria y hacer los estudios científicos pertinentes, incorporarlos al cuadro terapéutico de los mexicanos. Por otro lado, estuvo también la formación del Museo Anatomopatológico en el Hospital de San Andrés, que era uno de los hospitales más importantes de la época, para coleccionar muestras de los órganos enfermos afectados por las enfermedades más importantes entre los mexicanos. Esta institución derivará en el Instituto Patológico hacia 1900. 5 años después se constituye como Instituto Patológico Nacional.